Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a continuar con el tema del linfoma. Siempre hablando de lo que es un poquito hacia atrás, ¿no? De las generalidades. Vamos a ver que Thomas Hodgkin estudió en Edimburgo cuando la medicina hipocrática ejerció una gran influencia en la práctica clínica. En 1832 él hizo un estudio donde pudo afirmar lo siguiente: que el crecimiento patológico de los ganglios linfáticos y el vaso era el resultado de una enfermedad primaria y no la consecuencia de un proceso inflamatorio o infeccioso como se creía. Hasta entonces, y trazó la primera referencia de la enfermedad que ya había descrito Malpighi en 1666. Este artículo de Hodgkin tuvo que aguardar más de 20 años para ser redescubierto en 1856 por Samuel Weeks, quien trabajaba en el mismo hospital, y con el material original del que dispuso Hodgkin, Wilkes describe 10 casos, incluyendo 3 de Hodgkin, y se denominó la entidad nosológica enfermedad lardácea. Una década después se ligó de manera permanente el nombre de Hodgkin. Así, esta anomalía es una revisión titulada Caso de crecimiento de las glándulas linfáticas y el vaso, o enfermedad de Hodgkin, EH. Bueno, la histopatología definitiva de la enfermedad de Hodgkin fue descrita en 1898 por Sternberg primero y en 1902 por Dorothy Rett, quien concluyó, basándose en las descripciones de la literatura y 8 casos examinados, que la enfermedad de Hodgkin poseía un patrón histológico típico y peculiar que podíamos entonces considerar una entidad histopatológica definida. Recién en la década de 1960 se demostró que la enfermedad de Hodgkin es realmente una neoplasia maligna, cuando por métodos de citogenética se comprobó que sus células poseen 2 de las características distintivas de una enfermedad maligna: clonalidad y anapludia. Otra teoría sostenía que la causa de la enfermedad de Hodgkin era causada por diversos virus. Actualmente se sabe que el virus Epstein-Barr se encuentra en las células de Rett-Steinberg de entre 30 a 50% de las biopsias en este linfoma. En relación al tratamiento, en 1962 Kaplan logró otra notable mejoría cuando introdujo la radioterapia de campo ampliado con el acelerador lineal para los estadios 1 y 2 de la enfermedad de Hodgkin. Que en 1966 fue refinada por Kaplan y Rosenberg al desarrollar la forma y campo óptimos para la irradiación de las estructuras linfáticas en los clásicos campos en manto y Y invertido. Posteriormente se desarrolla la quimioterapia. Esta modalidad de tratamiento de la enfermedad de Hodgkin fue mencionada por primera vez por Osler en 1894. Ya en 1963 ya se había iniciado la quimioterapia de combinación en estadios avanzados de la enfermedad de Hodgkin.
cuando en Milán se inicia la administración de quimioterapia que alterna el MOP, medicamentos que antes usaban, ¿no? Como la ciclofosfamida, vincristina, procarbazida o prednisona. Y la reciente ABBD, que está compuesta por la adriamicina, bleomicina, vinblastina y dacarbazina. Se comprobó la superioridad de esta estrategia, capaz de obtener un 90% de remisión, comparada con 75% cuando se usaba exclusivamente solo MOP. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es el linfoma de Hodgkin, ya descrito por Thomas Hodgkin. Podemos decir que es un proceso maligno que se origina en los ganglios linfáticos. Es una enfermedad maligna linfoproliferativa. Que representa el 1% de las enfermedades malignas que se diagnostica en un año en Estados Unidos, donde se diagnostican 7.500 casos nuevos anuales. La enfermedad de Hodgkin se presenta en adolescentes y adultos jóvenes y reaparece después de los 50 años. Suele afectar a niños varones y suele observarse formas histológicas más agresivas como las variantes de la celularidad mixta y la reducción linfocitaria. Bien, la etiología exacta se desconoce. Sin embargo, se ha sugerido una etiología infecciosa viral en personas predispuestas por factores genéticos. Asimismo, su desarrollo se ha relacionado con infecciones por virus como el Epstein-Barr, citomegalovirus, herpes simple tipo 2 y retrovirus. La deficiencia en la inmunidad natural y la desnutrición son factores que se consideran predisponentes. Bien, de acuerdo a la anatomía patológica y la clasificación, el diagnóstico va a requerir siempre una biopsia, de preferencia de ganglio, del cual se ve identificar a la célula Red-Stenberg, rodeada de un componente celular pleomórfico y alteraciones en la arquitectura ganglionar. Estas son células grandes, binucleadas o multinucleadas con un citoplasma abundante, por lo general rodeadas de un infiltrado inflamatorio consistente en linfocitos, histocitos, células plasmáticas, granulocitos y eosinófilos. Como podemos ver, ¿no? En esa lámina, también se conoce como ojos de lechuga, de lechuza, ¿sí? Se ve ahí dos núcleos, dos células binucleadas con citoplasma abundante, rodeadas de infiltrado inflamatorio. La clasificación histológica permite efectuar un pronóstico de acuerdo con la presencia de mayor número de células Red-Stenberg o de linfocitos. Tiene mejor pronóstico los pacientes con predominio linfocítico y menor cantidad de Red-Stenberg. De acuerdo a las clasificaciones, la clasificación de Rie divide a la enfermedad en 4 variedades histológicas. ¿Cuáles son? Predominio linfocítico,
10 a 15%, celularidad mixta 20 a 40%, esclerosis nodular 20 a 50%, disminución linfocitaria 5 a 15%. ¿Qué va a pasar con el sistema inmunitario? La función del sistema inmunitario en los pacientes con enfermedad de Hodgkin es inadecuada. Las alteraciones son diversas, incluyen trastornos en la respuesta de los linfocitos T, deficiencia en la función de los monocitos y macrófagos, y fenómenos autoinmunitarios con disfunción de los linfocitos B. Entonces, es importante redundar qué es lo que va a pasar en el sistema inmunitario. La función en estos pacientes con esta enfermedad es inadecuada. Se va a ver alteraciones en la respuesta de los linfocitos T, deficiencia de la función de los monocitos y macrófagos, fenómenos autoinmunitarios o disfunción de los linfocitos B. De acuerdo al cuadro clínico y al diagnóstico. Los linfomas suelen ser asintomáticos. El crecimiento de los ganglios linfáticos es la manifestación clínica más común. Es lento, puede tardar meses en ser evidente y aparece con mayor frecuencia en el hueco supraclavicular. Por ende, el paciente típico presenta adenomegalia en la región cervical y supraclavicular en un 75%. Estas adenomegalias son indoloras, elásticas o auladas de crecimiento lento. Cuando el paciente presenta las adenomegalias y síntomas, se presume que el portador está en un estado avanzado o una variedad más agresiva de la enfermedad. Estos síntomas pueden ser fiebre, 27%, diaforesis, pérdida de 10% del peso corporal en menos de 6 meses o prurito. Dichos síntomas se observan en la menor parte de los casos. Otro dato importante es que 1 de cada 5 o 6 pacientes presenta dolor peculiar en los ganglios afectados tras la ingesta de alcohol, sin saberse la causa, pero se relaciona con la eosinofilia en la sangre periférica. La fiebre puede ser intermitente tipo Pellepstan o cotidiana y predominio vespertino. Se da fácilmente con antagonistas de las prostaglandinas. El diagnóstico definitivo se va a establecer mediante una biopsia del tejido afectado. Entonces, los estudios de laboratorio van a ser inespecíficos. Se puede observar, sin embargo, citopenia en la biometría hemática. La monocitosis, eosinofilia y linfopenia son otras alteraciones frecuentes. La fosfatasa alcalina puede estar elevada. En caso de invasión hepática u ósea. Los estudios de gabinete son muy importantes para conocer la extensión de la enfermedad. Se utilizan radiografías de tórax, tomografía axial computarizada, TAC de abdomen. En el estadio clínico se clasifica según las reglas internacionales, de acuerdo
La más reciente se llevó en Cotswold, Inglaterra, y modifica de manera considerable la clasificación previa de Ann Arbor. Ahí podemos evidenciar el estadio 1 involucra de una región de ganglios linfáticos de estructura linfoide. Estadio 2, afectación de dos o más grupos ganglionares en el mismo lado del diafragma. El número de sitios anatómicos debe indicarse con un sufijo. El estadio 3 es una afectación de los grupos ganglionares u órganos linfoides en ambos lados del diafragma, con o sin ganglios esplénicos, iliares, celíacos o porta, o con ganglios paraórticos, ilíacos o mesentéricos. ¿No? A diferencia de la clasificación en la leucemia, en la enfermedad no Hodgkin, ¿no? Especialmente en este grupo 3, que se va a caracterizar por grupos ganglionares en ambos lados del diafragma, con una afectación localizada de un órgano o sitio extraganglionar, donde no menciona ya sea los ganglios esplénicos o ganglios iliares, celíacos o porta. Y en el estadio 4 involucra los sitios extranodales más allá de los designados. ¿No? Podemos ver ahí en el gráfico el esquema del estadio clínico por Ann Arbor en relación a esta otra. Además de esta clasificación anteriormente mencionada, se clasifican y se agregan los siguientes sufijos. A es sin síntomas, B con presencia de síntomas B. ¿Cuáles son esos síntomas B? Fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso superior al 10% en los 6 meses previos sin causa aparente. X es una enfermedad voluminosa, ensanchamiento del mediastino en T5 o T6 o máximo de masa ganglionar mayor a 10 centímetros. E, afección de un solo sitio extraganglionar o contiguo al sitio ganglionar conocido de la enfermedad. Nuevamente vamos a repasar. El diagnóstico definitivo se va a establecer mediante una biopsia del tejido afectado. También los estudios de gabinete nos ayudarán mucho. También la tomografía por emisión de positrones, PET-scan, que no solo va a estudiar la imagen, sino que es capaz de detectar los ganglios tumorales en forma más específica y además no marca los ganglios normales, con lo que evitan resultados falsos positivos. La biopsia de médula ósea probablemente en estadios avanzados no se realice, pero cuando nosotros evidenciamos una médula ósea invadida, indica un estadio avanzado de la enfermedad, un estadio 4, que es un mal pronóstico. Los estudios de extensión de laboratorio y gabinete no son perfectos y no detectan la enfermedad microscópica. Por ende, hoy en día el ATAC es el procedimiento estándar para evaluar la presencia o ausencia de enfermedad en el abdomen y es el único estudio que evalúa la presencia de adenopatía retroperitoneal. La extensión de la enfermedad en el abdomen se suele investigar por medio de una laparotomía exploratoria para obtener biopsias de ganglios y hígados y realizar esplenectomía. Fue abandonada porque conlleva una mortalidad importante y aumenta el riesgo de infección por bacterias encapsuladas, sobre todo neumococo, meningococo y quizá también en la leucemia secundaria. Bien, dentro de de los diagnósticos diferenciales, las enfermedades que cursan con adenomegalia deben diferenciarse de la enfermedad de Hodgkin con las infecciosas, virales, la mononucleosis infecciosa, tuberculosis ganglionar, leucemia, carcinomas y enfermedades autoinmunitarias o linfomas unicelulares. Pueden simular la enfermedad. Ahora, en relación al tratamiento, de todos los pacientes, 70-80% sobrevive 10 o más años si se trata de manera correcta.
Existen dos modalidades de tratamiento que pueden curar la enfermedad: radioterapia y la terapia combinada. La radioterapia regional o localizada puede curar los estadios 1 y 2. Mientras que la quimioterapia combinada puede curar estadios del 1 al 4, con o sin radioterapia. En algunos casos conviene combinar la radio y la quimioterapia en pacientes con afección del mediastino, o bien cuando se desea reducir la dosis de radioterapia o quimioterapia. La quimioterapia combinada debe curar a los pacientes que recaen después de la radioterapia. Existen situaciones especiales que merecen considerarse, como cuando la enfermedad se presenta en niños o ancianos mayores de 70 años, o bien en pacientes adultos que desean conservar su capacidad reproductiva. Por ejemplo, los niños rara vez deben recibir radiación. La combinación de quimioterapia que afecta en menor grado a las gónadas es el ABVD. Es importante considerar que la mortalidad de la enfermedad de Hodgkin se debe tanto a la progresión de la misma como a las consecuencias tardías del tratamiento, sobre todo neoplasias secundarias. Otra alternativa de tratamiento son el trasplante de células hematopoyéticas. Ahora vamos a hablar del linfoma no Hodgkin. También conocida como linfoma unicelular o linfoma maligno. Su origen está en los linfocitos anormales localizados en los ganglios linfáticos o el tejido linfoide extraganglionar. Uno de los factores predisponentes para esta enfermedad es la infección por virus de la inmunodeficiencia humana. La edad promedio de presentación es de 45 a 55 años con una mediana de 60 a 65. La etiología no se conoce aún con precisión, sin embargo se considera como factores predisponentes infecciones por virus y bacterias. ¿Como cuál? Helicobacter pylori, inmunosupresión natural o adquirida, historia familiar del linfoma, enfermedades malignas previas, enfermedades autoinmunitarias, exposición a algunos agentes químicos y radiaciones, algunos factores nutricionales, así como haber recibido transfusiones sanguíneas. Bien, la clasificación. Para hacer una clasificación en lo que es el linfoma no Hodgkin, pues son muchas las que se han hecho. Ya desde 1966 se han planteado muchas de ellas. Un progreso importante desde el punto de vista clínico fue la clasificación internacional para uso clínico Working Formulation en 1982, que dividió los linfomas según su morfología y comportamiento clínico, es decir, de acuerdo a su malignidad, en 3 grados. Esta clasificación permitió un tratamiento más racional y adecuado para cada caso, ya que se trata de un grupo heterogéneo de neoplasias. Las características clínicas que afectan el comportamiento de los linfomas se pueden resumir de la siguiente manera. Grado bajo de malignidad y grado alto de malignidad. En el grado de malignidad, de bajo grado de malignidad, curso clínico indolente, sobrevida prolongada, no curable con quimioterapia. En el grado alto de malignidad, curso clínico agresivo, sobrevida corta, curable con quimioterapia. En general, los linfomas foliculares tienen un curso más indolente que su contraparte, el tipo difuso. Los linfomas con menor grado de diferenciación tienen un comportamiento clínico más agresivo. El comportamiento clínico también varía de acuerdo con el origen inmunitario de la neoplasia. La mayoría de los linfomas tienen su origen en el linfocito B, el 80%, mientras que los linfomas tipo T comprenden 15 a 20% tan solo de los casos. Bien, como habíamos mencionado, se han hecho diferentes clasificaciones. En 1994, un grupo internacional propuso una nueva clasificación, la REAL, Revised European American Lymphoma Classification en la sigla inglés, basada en la combinación de 5 criterios: morfología, histología,
histología, inmunotipo, inmunofenotipo, genotipo, equivalente celular normal y características clínicas. Bien, de acuerdo a la morfología o histología, ¿qué es la piedra angular del diagnóstico? En el inmunofenotipo se empleó la clasificación de Kiel, la cual distinguió entre linfomas de células B y linfomas de células T. En la clasificación de Real se mantienen estos inmunofenotipos, con un paso fundamental en la separación de los linfomas. En estos dos grupos se incluye al fenotipo natural killer. De acuerdo al genotipo, en algunos linfomas es la característica que los define, por ejemplo, translocación del 14-18, T14-18 en el linfoma folicular o la T11-14 en el linfoma de células de la zona del manto. Equivalente celular anormal. Es posible caracterizar la morfología y el fenotipo del linfoma si se establece de qué célula se originó. Y luego la agresividad clínica, que va a depender del sitio de origen, la agresividad y el pronóstico. Que en unos minutos lo vamos a ver. La clasificación de Real, como podemos ver, es fácil de comprender si se toma en cuenta que primero divide los linfocitos B y T de acuerdo a su origen inmunológico. Luego subdivide las neoplasias B en 1 de células B precursoras, incluyendo leucemia linfoblástica aguda y linfoma B linfoblástico. 2 de células periféricas, con 10 subtipos definidos, entre los que se encuentra como podemos ahí ver, la leucemia linfocítica crónica, la leucemia de células peludas, mieloma múltiple, linfoma de Burkitt, además un subtipo provisional. En lo que respecta a las neoplasias de células T y natural killer, se dividen en 1, que son las células T precursoras, incluyendo LLT, LLAT y el linfoma T linfoblástico. 2, neoplasias de células T periféricas, con 9 subtipos, incluyendo la leucemia linfocítica crónica de células T, micosis fungoides o síndrome de Sézary, y leucemia linfoma de célula T del adulto, y otro tipo subprovisional. De acuerdo a los aspectos patológicos, a diferencia del linfoma Hodgkin, en los linfomas malignos no existe pluricelularidad, ni células red Stenberg, ¿no? Recordemos que en la enfermedad de Hodgkin existe que hay pluricelularidad y están presentes las células de red Stenberg, ¿no? Habíamos dado el ejemplo de que parecen ojos de lechuza, ¿no? En cambio, en esta patología, la arquitectura del ganglio enfermo se encuentra alterada y se observa sustitución del tejido normal por linfocitos neoplásicos. Esta infiltración puede presentarse en forma difusa o respetar la arquitectura folicular. Los linfocitos anormales pueden ser pequeños o grandes, con un núcleo hendido o sin hendidura. La infiltración puede ser de un solo tipo de célula o la combinación de las células grandes y pequeñas. La clasificación internacional del linfoma los divide en grados de malignidad, la cual tiene implicaciones importantes para el pronóstico, ¿no? Grado bajo de malignidad, grado intermedio de malignidad, grado alto de malignidad.
El tipo de célula, su grado de diferenciación y la arquitectura difuso folicular del ganglio son datos a considerar por el patólogo, así como en el grado bajo de malignidad, linfocitos pequeños bien diferenciados, folicular de linfocitos pequeños y núcleo hundido, folicular de linfocitos pequeños y grandes linfocitos unidos. En el grupo intermedio de malignidad, folicular de células grandes, difuso de células pequeñas y núcleo hundido, difuso de células pequeñas y grandes, difuso de células grandes. Grado alto de malignidad, células grandes, inmunoblástico. Células pequeñas, núcleo no hendido tipo Burkitt y linfoblástico. El cuadro clínico y la evolución. La adenomegalia es muy similar al linfoma Hodgkin. Se localiza con más frecuencia en cuello, 37%, axilas 21%, y región inguinal 18%. La mayoría de los pacientes, 60-80%, acude a consulta por una adenomegalia asintomática. Los pacientes con enfermedad avanzada, 25%, pueden presentarse con síntomas B. ¿Qué eran los síntomas B? Fiebre inexplicable, más de 38 grados, sudoración nocturna y pérdida de peso corporal mayor a 10%. En esta etapa puedes también presentarse con hepatosplenomegalia. El linfoma primario del cerebro se puede observar en pacientes con SIDA, con datos neurológicos muy variados que incluyen hipertensión intracraneal, convulsiones, parálisis de los nervios faciales, cambios cognitivos y personalidad y de personalidad, o ambos, puede simular un trastorno psiquiátrico. El cuadro clínico varía de acuerdo con el tipo de linfoma, ya que mayor grado de malignidad, mayor velocidad de instalación de síntomas. Los pacientes pueden presentar molestias de acuerdo con el área del cuerpo afectado, debido a la invasión de sitios extraganglionares. Es más frecuente que en la enfermedad de Hodgkin. Algunos tipos de linfoma tienen un comportamiento clínico predecible, como el linfoma de Burkitt, que es frecuente en niños y jóvenes y afecta al intestino maxilar inferior o anillo de Waldeyer. El linfoma linfoblástico tipo T afecta sobre todo a los adolescentes y en un inicio al mediastino, para después invadir la médula ósea. Para conocer la etapa en la que se encuentra el linfoma, se utiliza la clasificación de Ann Arbor, desarrollada en 1975. ¿Sí? Vamos a tomar esa como para pregunta de examen. Aquí tenemos la clasificación. 1. Involucra una sola región ganglionar o un solo órgano del sitio extralinfático o extranodal. 2 o más regiones ganglionares a un solo lado del diafragma o al mismo lado del diafragma. 3. Involucración de regiones de ganglios linfáticos en ambos lados del diafragma, pudiendo estar acompañados por involucración localizada de un sitio o un órgano extranodal, vaso o ambos. 4. Afectación difusa, involucración difusa o diseminada de uno o más órganos extranodales, a distancia con o sin involucración de ganglios linfáticos agrandados. Y ahí presentamos el índice pronóstico internacional, IPI, que toma en cuenta las siguientes variantes. Edad mayor a 60 años, ECOG 2 o más significa el estado de desempeño. ¿Sí? El ECOG 2 significa que el paciente puede hacer sus actividades básicas, como vestirse, pero ya 50% del día se siente cansado, ¿sí? Y permanece en cama. El ECOG 3 significa que el paciente está acamado y puede vestirse. Y el 4 significa que prácticamente no puede hacer nada el paciente. El estadio 3 a 4 de la clasificación de Ann Arbor, sitios extranodales más de 1 y la de AHL está elevada. Entonces, si presentamos un número de factor del 0 a 1, el pronóstico es bajo. 2, bajo intermedio. 3, alto intermedio. Y 4, 5 es alto.
El pronóstico y tratamiento. En general, se puede dividir a los pacientes en tres grupos con fines pronósticos. 1. Pacientes con enfermedad ganglionar localizada en un sitio o dos adyacentes sin síntomas generales y con adenomegalias menores de 10 centímetros de diámetro. 2. Pacientes con síntomas generales, diseminación de la enfermedad a grandes masas ganglionares mayores a 10 centímetros de diámetro. 3. Pacientes con estadio 1 o 2 y cualquier dato de mal pronóstico. En el tratamiento de los linfomas malignos se basa en la quimioterapia. La radioterapia puede estar indicada en casos raros, cuando la enfermedad se encuentra localizada y con poco volumen o masa. Los linfomas de grado bajo de malignidad se tratan con quimioterapia, basada en un solo medicamento, como el clorambucilo o la ciclofosfamida, en ciclos cortos cada 4 a 6 semanas por lo general. Este tratamiento dura 6 a 12 meses. En pacientes jóvenes, el trasplante de médula ósea puede ser una opción curativa, ya que en general la enfermedad de grado bajo de malignidad no es curable con otras medidas. En los linfomas de alto grado, de grado alto de malignidad está indicada la quimioterapia combinada, que también parece ser la mejor opción para los linfomas de grado intermedio. Existen numerosas combinaciones de medicamentos, sin embargo, la conocida como CHOP, ciclofosfamida, adriamicina, vincristina y prednisona es más fácil y económica, y da resultados similares a los de otras combinaciones más recientes. El uso de anticuerpos monoclonales contra células del linfoma ya es una realidad, y su porcentaje de remisión y curación aumenta si se combina con quimioterapia convencional. Otra opción terapéutica es el uso de quimioterapias con dosis altas, seguidas del rescate con las propias células hematopoyéticas del enfermo, previamente recolectadas por hemoféresis y criopreservadas, autotrasplante de células madre y progenitoras. Gracias. Eso es en cuanto a linfomas.